vamos a darle inicio a esta exposición hablando acerca de las cuentas T. Las cuentas T se dividen en dos partes. Una de ellas se destinan a recoger los aumentos de valor y la otra recoge las disminuciones. El esquema de la cuenta se representa por una T mayúscula. La clasificación de las cuentas, pues las cuentas, dependiendo de la naturaleza o resultado de su saldo, pueden ser 1. Cuentas de naturaleza débito y 2. Cuentas de naturaleza crédito. Dentro de las cuentas de naturaleza débito tenemos lo que son los activos, gastos y costos. ¿Por qué? Porque su saldo inician y aumentan en el debe y disminuyen en el haber. Y en las cuentas de naturaleza crédito, que son las de pasivo, patrimonio e ingreso, ¿por qué? Porque su saldo inician, aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Es decir, que las cuentas de activos, gastos y costos comparten la misma dinámica. Y los pasivos, patrimonio e ingreso, también comparten la misma dinámica. Las cuentas, dependiendo de su estado financiero al que pertenecen, se llaman cuentas nominales o de resultado y cuentas reales o de situación financiera. Las cuentas reales o de situación financiera son las cuentas que forman parte del estado de situación financiera antes en las NIF llamadas balance general. Estas cuentas son las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Y dentro de las cuentas nominales o de resultados, también llamadas transitorias o temporales, pues son aquellas cuentas que arrojan los resultados de las empresas, o sea, son las que dan a conocer las utilidades o pérdidas del periodo contable. También se les llaman cuentas transitorias porque se cancelan al final del periodo contable y no pasan al estado de situación financiera. Estas cuentas forman el estado de resultado y son las cuentas de ingresos, gastos y costos. En la segunda diapositiva vamos entonces ahora a hablar lo que es del ciclo contable. Un ciclo contable es el periodo de tiempo en el que una sociedad realiza de forma sistemática y cronológica el registro contable de una forma fiable, reflejando la imagen de la actividad. Las operaciones pueden ser de dos tipos: operaciones reales y operaciones formales. Las reales suponen una transición de la empresa con su entorno. Se realizan a lo largo del ejercicio y además suelen tener un respaldo documental. Y las operaciones formales se realizan por la aplicación de una norma o principio contable y se realizan al final del ejercicio. Su fin principal es disponer de la información contable acerca de los resultados obtenidos y la situación económica, financiera y patrimonial. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la duración del ciclo contable. Normalmente un ciclo contable es de un año, aunque hay empresas con ciclos contables mensuales, trimestrales o semestrales. Vamos a ver y distinguir un poco más las partes del ciclo contable. Encontramos como primero la apertura, que se realiza al iniciarse las actividades por parte de la empresa cuando se constituye o al principio del ejercicio económico. Si ya esta empresa ha venido desarrollando actividades en ejercicios precedentes, pues ya la apertura se puede decir que ha iniciado. Como segundo tenemos el movimiento, que son la parte de las transacciones comerciales y económicas que diariamente realiza esa empresa. Estas transacciones deben estar respaldadas por un soporte donde debe permitir el registro con comprobantes diarios y el traslado a libros principales y auxiliares de la contabilidad. Como tercero tenemos el balance de prueba, que es el informe que se prepara en los asientos de cierre y al balance general, que puede volver a generar después de aplicados los asientos de cierre, para comprobar nosotros que realmente tenemos el balance adecuado. Y por último, encontramos el cierre, que es cuando se llevan a cabo los asientos de cierre. Se realizan el último día de cada periodo mensual.
Lo primordial de este cierre es cerrar o cancelar el saldo final, que reflejan las cuentas de resultados tales como son los ingresos, los costos y los gastos, con el ánimo de determinar si la empresa obtuvo una utilidad o una pérdida. Es aquí donde nosotros nos damos cuenta el fin de ese ciclo contable y si realmente nos sirvió, si lo pudimos tener la utilidad o si por el contrario tuvimos esa pérdida que nos va a señalar durante este ciclo contable. Dentro de este ciclo contable también encontramos el modelo PIG, que son las famosas cuentas de pérdidas y ganancias, como también lo podemos conocer como cuenta de resultados. Es el documento más importante, juega el papel más importante dentro de una empresa, en lo cual su meta fundamental en los negocios es lograr un beneficio, y esos resultados son los que se obtienen a raíz de la información que estas cuentas de pérdida y ganancia nos ofrecen sobre los gastos y las ganancias que puede obtener esa empresa. Este modelo es obligatorio para todas las sociedades limitadas, ya que nos da la información sobre la gestión en lo que a los ingresos y a los pagos se refiere. Se elabora continuadamente y del cual se consigue un resultado exitoso. Hola, mi nombre es Linet Rat y ahora les voy a explicar un ejercicio de ciclo contable. El 1 de febrero del año 2021 se constituyó en la ciudad de Valledupar la empresa denominada como Electrocamila Ltda o Limitada, cuya actividad económica será la compra, venta de electrodomésticos con un capital total de 30 millones de pesos, el cual se distribuirá de la siguiente manera. Pedro Pérez aportará en efectivo 6 millones de pesos. Laureano Gómez aportará un vehículo valorado por 10 millones de pesos y Santiago Villalobos un terreno que tiene un valor de 14 millones de pesos. A continuación procederemos a registrar el asiento de la apertura de la empresa. Con la cuenta 1105 registramos en el lado de débito los 6 millones de pesos que aporta el señor Pedro Pérez. Con la 1540 de flota y equipo de transporte registramos los 10 millones de pesos que cuesta el vehículo. Con la 1504 de terrenos registramos los 14 millones de pesos que sería el valor del terreno. Así, con aportes sociales, con la 3115, la sumatoria de todo el capital, que serían 30 millones de pesos. Asimismo, vamos a realizar unas transacciones a continuación. El 3 de febrero se abre una cuenta corriente en el Banco Bancolombia y se consigna el efectivo de la cuenta bancaria de la empresa. 5 millones de pesos nos dice que vamos a consignar. Para eso utilizamos la cuenta 1110 de fondos en banco, que es donde va a entrar este dinero, serían 5 millones, y la 1105 de donde está saliendo de fondos en caja, 5 millones. El día 4 de febrero se elaboraron los siguientes comprobantes de egreso para los gastos de escritura por un valor de 200.000 pesos, el cual se pagó con un cheque. Así registramos con la cuenta 5140 gastos legales 200.000 pesos, y como lo estamos pagando con banco, lo registramos con la 1110 de fondos en banco 200.000 pesos. El otro comprobante de egreso que dice que se elaboró es el de compra de útiles de oficina por valor de 100.000 pesos, el cual también se paga con un cheque. Así, miramos acá, con la cuenta 5195 de diversos, registramos los 100.000 pesos, y como lo estamos pagando con cheque, con la cuenta 1110 de fondos en banco, iría acá del lado de crédito los 100 millones.
Por último nos dice que se compró un computador para el uso de la empresa por valor de 10 millones y se paga con cheque. Entonces, con la 1528 equipo de cómputo y comunicaciones más el total del IVA sería 1.190.000 pesos. Del millón de pesos que nos dice que costó el computador, sacamos el 25%, el 2.5% de retención de la fuente, aquí sería 25.000 pesos. Y para sacar el valor total que iría a bancos, se resta a este 1.190.000 los 25.000 pesos y el valor que iría a bancos sería 1.165.000. Se compra mercancía de crédito a Carcos S.A. por valor de 7 millones más IVA. Con la cuenta 1435 de mercancía no fabricada por empresa, registramos los 7 millones que nos costó la mercancía. A la 2365 retención de la fuente, esto es el 2.5%, lo registramos acá del lado del crédito. 2408 impuestos sobre las ventas por pagar, es del 19% y se registra del lado de débito. Para sacar el total que correspondía a proveedores, sumamos los 7 millones más el total del IVA o impuestos sobre las ventas por pagar menos la retención de la fuente, y esto nos da el total acá a pagar por proveedores. Hacemos otra transacción el día 9 de febrero y se efectúa en ventas a crédito por valor de 3.050.000 a Almacén Ruiz masiva. Lo registramos de la siguiente manera: clientes, anticipo de impuestos, impuestos sobre las ventas por pagar, y con la cuenta 4135 comercio por mayor y por menor. Registramos el valor de la venta, que serían 3.050.000. A este 3.050.000 le sacamos el 19%, que nos da el total acá 579.500. Y el anticipo de impuestos también de este valor son 76.250. Para sacar el total que corresponde a clientes, sumamos el total de la venta más el IVA menos el anticipo de impuesto, y esto nos da el total acá. El 12 de febrero pagamos el servicio de energía por valor de 400.000 pesos y este se paga con cheque. Con la cuenta 5135 de servicio registramos en débito los 400.000 pesos, y como nos dice que se pagó con cheque, lo registramos con la cuenta 1110 de fondos en banco, los 400.000 pesos en crédito. Se recibe un préstamo del banco por valor de 10 millones y se consigna en la cuenta bancaria de la empresa. Como este es un dinero que nos están prestando a nosotros, el banco, y está entrando a nuestra cuenta bancaria que tenemos en este banco, lo registramos con la 1110 de fondos en bancos, los 10 millones, y como nos están haciendo un préstamo, 20 de bancos nacionales con la 2105 y se registra del lado del crédito. Se realiza un pago en calidad de abono a la factura número 1493 de Carcos S.A. por valor de 3 millones de pesos. Aquí estamos abonando a la factura a la compra que hicimos de 7 millones anteriormente. Con la cuenta 2205 de proveedores, los 3 millones, y como lo estamos pagando con el cheque, saldría de fondos en banco los 3 millones que estamos pagando. Asimismo, el 17 de febrero recibimos un pago en calidad de abono del Almacén Ruiz por valor de 2 millones de pesos. Como este saldo nos está entrando a nosotros, lo registramos por banco con la cuenta 1110 y iría contra clientes y se registra acá sucesivamente. El 20 de febrero consignamos el valor restante que tenemos en caja, el efectivo. Entonces, como ya teníamos 6 millones, registramos 5, o sea que nada más nos queda 1 millón, que es el que vamos a registrar ahora a
consignar con la cuenta 1110 de banco 1.000.000 de pesos acá, y como está saliendo de caja con la 1105 el 1.000.000 de pesos del lado del crédito. Por último, dice: elaboramos comprobante de egreso y cancela sueldo de personal contratado en la empresa de la siguiente manera: la señora Ladies Montero, administradora, se le paga la suma de 1.500.000 y se gira cheque Bancolombia. Entonces, con la 5105, gasto de personal, colocamos en el lado del débito el 1.500.000 pesos del sueldo. Y así procedemos a hacer las respectivas liquidaciones. Con la 2370, la retención y aporte de nómina, 27.500. Este valor sale con el 8.5%. Con la 2380 de acreedores varios, que este es de salud, este sería el de salud. No, al contrario, disculpen. Aquí la retención y aportes de nómina es el que iría para salud, que este es del 8.5%. Y acá, acreedores varios, fondos, cesantías y pensiones, con la 2380-30, que es lo que iría a pensión, se saca con el 12%, sería 1.080.000. Estos dos valores se sacan de acá. Para sacar el valor total que iría a banco, se hace de la siguiente manera: de este 1.500.000 le restamos el valor de la retención y aporte de nómina y los acreedores varios, y esto nos da el total aquí. Ahora vamos a registrar los movimientos en las cuentas T. Para esto es necesario, o quiero explicarles, la dinámica de cada una de las cuentas. La primera sería la cuenta de activos, el cual es de naturaleza débito, es decir, que aumenta por el débito y disminuye por el crédito. Algunas cuentas que podemos encontrar aquí en esta sería la de cajas, en el grupo 11, la de banco, de fondos en banco, también el grupo 11, la 13, el grupo 13, que ahí encontramos clientes, y así sucesivamente. En las cuentas de pasivo se disminuye por el débito y aumenta por el crédito. En las cuentas de patrimonio disminuye por el débito y aumenta por el crédito. En las cuentas de gastos se aumenta por el débito y disminuye por el crédito. En las cuentas de costos aumenta por el débito y disminuye por el crédito. Y en las cuentas de ingresos disminuye por el débito y aumenta por el crédito. Y así podemos ver que aquí registramos cada una de las transacciones que hicimos acá en el ejercicio anterior. Así sucesivamente registramos cada una de estas en fondos, sacamos los totales y correspondían débito o crédito según su naturaleza. Aquí podemos ver de qué lado quedó cada saldo según la naturaleza de las cuentas. Bueno, ya teniendo realizada la apertura de la empresa, las transacciones realizadas, procedemos a realizar la preparación del balance de prueba, que este nos indica o nos sirve para verificar que los saldos de débito de las cuentas como activos, costos y gastos no sea exactamente igual a las cuentas de saldos créditos, como lo son pasivo, patrimonio e ingreso. Como podemos ver, aquí tenemos señalado todas las cuentas, sus saldos con su respectiva naturaleza, y al final nos podemos dar cuenta que tanto los saldos de naturaleza débito como los saldos de naturaleza crédito son exactamente iguales. Bueno, procedemos a realizar el asiento de cierre que se lleva a cabo.
al, al periodo, o sea, teniendo en cuenta el último día de cada periodo mensual o anual. Su objetivo principal del asiento de cierre es cerrar o cancelar el saldo final que reflejan las cuentas de resultados, tales como lo son los ingresos y como lo son los costos de las ventas y los gastos, con el ánimo de determinar si la empresa obtuvo o no una utilidad o pérdida. Esto se hace según el decreto 2649 de diciembre del 29 de 1993. Entonces, como bien lo sabemos, se hace con el fin de saldar las cuentas, o sea, de cerrarlas. Aquí tenemos la 4135, que es una cuenta de ingreso que es de naturaleza crédito, como la vemos en el momento de la cuenta T. Aquí podemos observar que está en crédito, pero para hacer el respectivo cierre las ubicamos en cuentas de débito. Lo mismo pasa con las cuentas de gasto. Son de naturaleza débito, pero para cerrarlas las llevamos a los créditos. Así obtenemos un ingreso de 3.050.000 y unos costos y gastos de 2.200.000. Para saber si la empresa tuvo pérdida o ganancia, lo que hacemos es restar los ingresos. A los ingresos le vamos a restar los costos y gastos, que son ahí podemos determinar que la empresa obtuvo una utilidad del ejercicio, o sea, una ganancia de 850.000. Cuando los costos y gastos son mayor que los ingresos, se puede determinar que la empresa obtuvo una pérdida. De esta manera podemos saber en determinado caso cuando la empresa tiene pérdidas o ganancias. Siempre tengamos en cuenta que si los costos y gastos son mayores que los ingresos, entonces va a haber una pérdida en el ejercicio. Bueno, seguidamente procedemos a realizar el estado de la situación financiera, o también se podría llamar balance general. El balance general es un estado básico que nos informa la fecha determinada, la situación financiera de la empresa, al presentar en forma clara el valor de sus propiedades, sus obligaciones, propiedades como son los activos, sus obligaciones, que encontramos los pasivos, y su patrimonio. Que aquí los encontramos. Estos son elaborados de acuerdo al decreto 2649 del 93. Los elementos del balance general son tres, como ya se ve: los activos, los pasivos y el patrimonio. Y aquí debemos dar por consiguiente que se tiene en cuenta la ecuación patrimonial de la ecuación, que nos dice que los activos, la suma de los activos, que es esta, 45.762.000, debe ser igual a la suma de pasivos más el patrimonio. Aquí lo tenemos, la suma del pasivo más el patrimonio. La suma del pasivo, que son 16.412.500, más los 29.349.500, que darían como resultado un pasivo y un patrimonio de 45.762.000. Entonces esto quiere decir que tanto pasivo y patrimonio nos dan igual activos. Y podemos dar por terminada este ciclo contable. Muchas gracias.